A los 6 años de edad, tu padre te lleva con su compadre que es haitiano. ¿A dónde te llevaba él? Haití. Uno de los brujos le dijo a mi papá, él no puede entrar porque es un niño. Un brujo le dijo a tu papá que tú no podías entrar porque tú eres un niño. Exacto. Pero el brujo mayor, como yo le llaman, que estaba adentro, le dijo, el niño que está afuera, háganlo pasar. Y él no te había visto. No me había visto. Él me dijo, tú eres el próximo elegido de nosotros. ¿Qué sucede? ¿Qué sientes tú cuando te dicen que tú eres el elegido por Belier del Can? Y comienzo a practicar esto en mi casa. ¿Qué practicabas? Bueno, la oración satánica. ¿Qué tipo de oración era? Yo decía, yo 21 divisiones, quiero abrir la compuerta. Amarre, ¿a qué se refieren? Amarre es cuando una pareja quiere a alguien a la fuerza, obligado. Eso lo hacían en el altar de Anaí Sapié. Sí. Se quiere llamar en realidad Anaí Sapié. Anaí Sapié. Ahí iban entonces para amarrar hombres y mujeres. Y mujeres. Tú subías al monte para hacer sacrificio a los demonios. Sí. ¿Qué animal mataste? Me acuerdo que el primer animal fue una gallina negra y me tomé la sangre. Ya yo podía trasladarme en espíritu. Yo en mi casa hacía una oración, invocaba a los demonios y 2 demonios cuidaban de mi cuerpo. Yo salía de mi cuerpo en espíritu y me iba con Belier del Can. Él me asignó algo que para mí me causó dolor. O sea, Belier del Can, el mismo demonio, te dice que él quiere que tú vayas y mate a tu pastor. Sí. Dije, pero no me pida eso porque aparte de que es mi pastor, es mi familia, es mi tío. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, cuando yo llego a la puerta, 2 ángeles que están ahí me dicen, devuélvete, porque te puede ir peor. Y cuando me regreso al cuerpo, que vuelvo a mi realidad, dijo, tú te estás volviendo loco, no me pidas cosas así. Cuando volviste a la realidad que regresaste al cuerpo, Sí. a Belier del Can le dijiste eso. Le dije eso. ¿Y qué él te dijo? Él me dijo, tranquilo, que a su tiempo lo vamos a hacer, pero yo seguiré calándote. Llegó una persona y me dijo, yo quiero hablar contigo. Y me dijo, yo quiero que tú vayas conmigo al sur. Él me lleva al sur, donde hay una senda bien oculta, donde hacen rituales satánicos, donde allí se sacrifican hasta niños. ¿Qué sentiste cuando viste que sacrificaban a un niño y cómo lo hacían? Yo sentí dolor. Me dolió porque yo no pensaba que yo iba a ver esas cosas. ¿Era un niño prematuro o era un niño que ya había nacido? Un niño ya recién nacido. Y yo cuando presencié eso, como los niños le hacían una cruz al revés aquí y el triángulo, y le clavaban una espada que yo tenía específica para eso en el mismo corazón. Una fija, algo Sí. así se llama. Sí. Llegaron esos momentos de quitarme la vida. Varias veces, 3 veces intenté quitarme la vida. Cojo un puzón, como muchos le conocen, que es la de acero. Y cuando yo fui literalmente a clavármelo, el puzón se dobló. Y yo cogí y lo boté. Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Ni la muerte me quiere. Jorge, bienvenido a PMG. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Pastor. Dios te bendiga más. Estamos bien. Muchas bendiciones para cada persona que nos están viendo. Dios le bendiga, Pastor. Amén, amén. ¿Puedes darme tu nombre completo, negro? Jorge Luis Valerio. Jorge Luis Valerio. ¿Dónde nace Jorge Luis Valerio? Villavisonó, Navarrete. En Navarrete. Hay un salmista muy bueno que está muy pegado en dominicano ahora mismo. Y aquí también de Navarrete. Aleluya. Muchacho que no conecta. Mi hermano Muñoz, es mi pana full. Dios mío. Antes de entrar en materia, yo quisiera tomar un texto bíblico para lo que vamos a tratar hoy. Y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 2, verso número 3. Y la siguiente la describimos y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardad los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio, de la manera que está escrita la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esa palabra me gusta mucho, palabra buena. Jorge, entonces naces en Navarrete. Así es. Sí, toda tu juventud creciste en Navarrete. Crecí en Navarrete, criado allí, donde fui formado primeramente en un hogar distorsionado, un hogar donde crecí con mi mamá de crianza, mi papá de crianza. Mi mamá me llevaba a la iglesia desde pequeño
Y al igual que mi papá de crianza, me daba a conocer lo que era este mundo, la brujería. La brujería. ¿A qué edad te incursionan a ti en ese mundo de la brujería? Fue como ya a la edad de 6 años, él comenzó a llevarme a los lugares con su compadre, que es haitiano, compadre que era brujo. Él me Ujú. llevaba con él a compartir. Y así fue conociendo ese mundo, fue atrayéndome, porque me lo daban a conocer. A los 6 años de edad, tu padre te lleva con su compadre que es haitiano. ¿A dónde te llevaba él? Haití. A Haití. ¿A qué parte de Haití? No recuerdo bien, pero sé que era donde otro brujo, donde hacían rituales, ¿Qué cos- tipo de rituales hacían? cosas satánicas, como venderle las almas a la persona, como levantarse en contra de alguien. Dame instrumental, David, por favor. Le vendían las armas. Cuando te refieres a que le vendían el arma de la persona, ¿a qué te refieres con eso? Por ejemplo, personas iban a consultar con un brujo mayor, le entregaban el nombre, fotos, para que le hicieran daño a esa persona, para que vivieran en la miseria. O sea, wow. Ellos iban con la foto de la persona para hacerle daño, para que esa gente viviera en la miseria. Tú tenías 6 años de edad. 6 años. Pero lo que más me impresionó fue cuando yo llegué a ese lugar, uno de los brujos le dijo a mi papá, él no puede entrar, porque es un niño. Un brujo le dijo a tu papá que tú no podías entrar porque tú No, eres un niño. exacto. Pero el brujo mayor, como yo le llaman, que estaba adentro, le dijo, el niño que está afuera, háganlo pasar. Y él no te había visto. No me había visto. O sea, el brujo mayor está adentro y te manda a buscar tú estando afuera. Correcto. Y cuando yo entro al lugar, él se queda viéndome y me habla creol. Y lo que me impresionó es que yo entendí el lenguaje. ¿Qué te dijo en creol? Él me dijo, tú eres el próximo elegido de nosotros. Yo niño al fin no entendía, pero dije, ¿por qué me dice esto? Y lo que cuando él me dice esto, me sacan, me llevan afuera a jugar con otros niños. Y de ahí para acá fue que comencé a conocer y a llamarle más la atención. Pero aún así, yo iba pequeño a la iglesia, mi mamá me instruía, yo conocía, crecí en la escuela dominical y fui creciendo con el tiempo, porque eso fue inculcado a los 6 años, pero no se me descubrió de una vez. O sea, a los 6 años tu padrastro, tu padre te lleva a Haití para entregarte prácticamente a los demonios para que tú practiques la brujería. Correcto. Pero al mismo tiempo tu madre te lleva a una iglesia. Sí. Entonces, ¿cómo es tu niñez en ese tiempo? Mi niñez era como todo niño normal, pero habían cosas que yo no entendía, me daba mucha depresión. Cuando me quedaba solo lloraba mucho, escuchaba voces dentro de mí. Uh-huh. Cuando me quedaba solo en la casa veía sombras que me pasaban, pero yo no tenía miedo. Y en tu adolescencia, más adelante, cuando va creciendo, ¿qué sucede? Cuando voy creciendo ya a la edad de 13 años, encuentro la iglesia aburrida, me fui desencantando, me dormí en los bancos. Y una de las cosas que me llevó a salirme de la iglesia fue la religiosidad, de cómo personas te prohibían que hiciera esto, que hiciera aquello, ¿Qué te prohibían? que me vistiera de una manera muy exagerada, como taparme todo, de que yo no podía juntarme con niños de la calle normales, que yo no podía hacer un sinnúmero de cosas como un niño normal. Con 13 años de edad te hacían eso. Sí. ¿Qué sucede luego de ahí? Luego comencé a llamarme la atención en la calle, con mis amistades de la escuela. Un día me invitan a un bonche, como le decimos nosotros. Vámonos a hacer una tertulia, comprar ron, cerveza. Uh-huh. Y esa fue mi primera etapa del alcoholismo. O sea, ahí yo me embriagué muy fuerte. A mí me tuvieron que llevar a mi casa cargado. Con 13 años. Con 13 años. Dios mío. Y luego de ahí me llamó la atención la calle con mis amigos. Yo salía todos los domingos, me iba. Después comencé a socializar con el carnaval. Ya pertenecía al carnaval. Al carnaval es la fiesta que celebramos en nuestro país, en República Dominicana. Correcto. Donde, bueno, es un asunto de disfraces y cosas así. Ya lo entienden
que eso es parte de la cultura. Ujú. ¿Qué pasa cuando te involucras en el carnaval? Cuando me involucro comienzo a disfrazarme y yo hallaba eso normal, como toda cultura dominicana. Ujú. Pero pasaban cosas extrañas porque personas se me acercaban y me decían, acuérdate que tú eres un elegido. La gente se te acercaba. Gente que yo no conocía, ¿Teniendo tú el disfraz o fuera del disfraz? fuera del disfraz. Te decían así. Me decían ¿Y esas así, personas a qué pertenecían? ¿O qué practicaban? practicaban brujería. Y al mismo tiempo estaban dentro del carnaval. Sí, O sea, ellos eran brujos, pero también se disfrazaban para estar en el carnaval. para estar en el Y carnaval. hacer la celebridad cultural. Estamos hablando que este evento se hace usualmente en las patronales y el 27 de febrero. Correcto. Para muchos es cultura, pero la gente no sabe que eso es fiesta a Baales. En República Dominicana, en nuestro país. Wow. Y nada, y comencé. En esa etapa de 13 a 16 años estaba muy rebelde con mis padres, Ujú. porque ya lo que me encantaba era la calle, hasta que volví nuevamente a la iglesia. Ujú. Nuevamente, ya no a la misma iglesia que era que donde yo crecía, Ujú. fue a otra iglesia. Allí comencé nuevamente a buscar del Señor, a involucrarme con la cosa del Señor. Ok. Y cuando ya los pastores comenzaron a involucrarme, a ponerme en las cámaras, a edificarme, hasta que yo aprendí, comencé a fluir en lo ministerialmente, predicar, iba Ujú. con él a la radio, iba con él a diferentes lugares aprendiendo de lo que ella hacía. Y ya llegó un momento donde ya yo estaba entrenado, él me mandaba a predicar a diferentes lugares, Ujú. a campañas, pero eso fue una etapa cuando tú entras al evangelio, pero no tienes una madurez espiritualmente. Estamos hablando de 13 o 17 años ya. Sí, ¿Qué sucede en ese momento? en ese momento ya yo estaba dentro, ya cuando estaba en la iglesia involucrado, muy activo, pero tenía algo que Jesús no se me había revelado. Ok. O sea, yo hacía lo que otro hacía, cogía de todo lo que mi pastor hacía en ese entonces. Pero pasaron el tiempo, llega una persona a la iglesia que fue una mujer, y esa mujer me veía, me miraba con deseo, yo estando en la cámara. Yo no entendía por qué esa mujer me miraba así. Cada vez que yo daba un close-up, yo veía que ella me miraba. Pasaron días y esa mujer cada vez que iba a la iglesia, llegó un momento que ella se me acercó, me dice, yo quiero hablar contigo. Y yo le dígame, aquí estoy. Yo quiero que tú vayas mañana a mi casa para que me verifique una cámara que me mandaron de Estados Unidos y no me prende. Tú teniendo 17 años de edad. Ya eso pasaron los años, ya yo tenía 19. 19. Sí. Y durante ese tiempo no volviste a la brujería. No. Ok, luego, ¿qué sucede? Luego cuando yo fui al lugar donde ella, a su casa, la mujer me estaba esperando muy sensualmente. Yo dije, ¿pero qué es esto? Yo entré, chequeé su cámara, ella comenzó a seducirme, a sobarme, y yo caí. Cuando dicen sobarte es tocarte, Es ok, tocar tocar. tu cuerpo, ok. Sí. Yo caí, me involucré con ella, Ok. y de ahí para allá comencé a vivir con ella, yo estando dentro de la iglesia, ministrando en una cámara, a veces me subía al altar, Ujú. estando en pecado con ella. Ok. Y pasó el tiempo, ya yo tenía aproximadamente con ella 3 meses. Ella me presenta a una prima que tiene un altar, que trabaja con Santa Marta. Esa prima me mira y me dice, por fin llegaste. Ya estamos hablando de 13, a los 6 años te presentan a los brujos. A los 13 años tú prácticamente comienzas a ir a la iglesia y también al mismo tiempo a visitar esos lugares. 17 años vas a la iglesia, te reconcilias con Dios prácticamente, comienzas a buscar al Señor. A los 19 años de edad te sucede esto con esta mujer, entonces te presenta a una prima. Que es bruja, tiene un altar de Santa Marta, y cuando ella me dice, mira, yo quiero aplicarte muchas cosas que tú no vas a entender en el momento. ¿Quién es Santa Marta para los brujos? Porque hay personas aquí que no entienden. Santa Marta es por ejemplo, para la gente cree que es una santa, para el que no conoce eso cree que es algo, un ángel, que es algo que trae el bien, pero es al contrario, es un demonio, Ujú. es un principado.
que opera en el secreto. Porque la gente cree que lo ve como una santa, pero no es santa. Es algo que te pone en una vida de miseria, derrota. Wow. O sea que por eso a estas 700 personas te invito a tomar un minuto y compartir la transmisión, porque ese asunto de Santa Marta es bien delicado. Muy delicado. Entonces, cuando tú conoces a esta persona que tiene este altar de Santa Marta, ¿qué sucede contigo en ese momento? Ahí ella me dice, mira, yo quiero darte un baño. Un baño es cuando te echan de que agua bendita, agua preparada por los brujos. Yo acepté y me fui a dar mi baño. Luego ella me abraza y me pone la mano. Y en el transcurso de ella ponerme la mano, ella me hizo una transición de espíritu. Yo no lo sabía. Por eso la Biblia habla de que hay que tener cuidado con la imposición de manos. Correcto. Yo no lo sabía. Bueno, muy bien, muy normal. Pasaron los días hasta que yo nuevamente vuelvo donde ella y le dije, a mí me están pasando cosas extrañas. No la estoy entendiendo. Y ella me explica y me dice, en ti ya está Belial Khan. ¿Cómo? Después de que te hizo el baño, ¿con qué ella te bañó? Con las aguas que se preparan dentro de los altares. ¿Qué tipo de agua es esa y cómo lo preparan? Como colonias de flores, colonias con agua bendita. A lo que la gente le llama agua bendita. Correctamente. Ellos lo toman para hacer baños para brujería. Baño para brujería. Y Belial Khan es un principado fuerte. Muy fuerte. Y cuando ella me dice esto, yo le dije, tú estás loca. ¿Cómo que eso está dentro de mí? Si así, porque tú eres elegido de él. De Belial Khan. Sí. Y ella me recordó, a la edad de tus 6 años, acuérdate lo que te dijeron. Te dijo la bruja, la mujer que practicaba brujería con el altar de Santa Marta. ¿Qué sucede? ¿Qué sientes tú cuando te dicen que tú eres el elegido por Belial Khan? Bueno, yo a lo primero dije, esto de loco. Pero a la vez sentí una satisfacción. Dije, wow, yo me siento privilegiado porque yo, como le conozco, es un ángel que, según lo que la gente cree que es así. Es un ángel de bien, que hace bien y que prospera a la gente. Yo me sentí satisfecho, me sentí gozoso. Pero estamos hablando que te sientes satisfecho y gozoso, pero ya tú conocías lo que era el evangelio. Estaba en una iglesia, se visitaba 17, 12 años trabajando en lo que es las cámaras, y cuando te hablan de que eres elegido por Belial Khan, te sientes gozoso. Correcto. Atención, pastores, con lo que estamos enseñando en nuestras iglesias y cómo preparamos a nuestros jóvenes y nuestra congregación en el área espiritual. Sígueme diciendo. Entonces, cuando ella me dice eso, ella me dijo, ven, que ahora quiero hacer un ritual dentro del altar. Me pone en un círculo, comienza a hacer una oración satánica en su lenguaje demoníaco. Cuando ella comienza a hacer la oración, en mí comienza a cambiar muchas cosas adentro, a moverse en mi estómago. ¿Sentiste que se te movieron el estómago? Yo no entendía. Y ella dijo, no abra los ojos por nada. Cuando pasa los minutos, yo no era yo. Era él que estaba en mí poseído. Porque los ojos me cambiaron. Te cambiaba la mirada Sí. cuando ese espíritu estaba sobre ti. ¿Qué sentías en el cuerpo? El cuerpo se me sentía quemándome. Me sentía como un superhéroe. O sea, me sentía que tenía una fuerza increíble. Pero sentía cómo él hablaba y cómo él se expresaba con ella. Y de ahí para allá me dijo, está tranquilo porque eso tú vas a ir aprendiendo, te voy a ir preparando, te voy a ir enseñando los trucos, cómo se funciona esto. Hasta que llego y me mudo solo, en mi aparto, me mudo solo y comienzo a practicar esto en mi casa. ¿Qué practicabas? Bueno, la oración satánica. ¿Qué tipo de oración era? Eran oraciones invocando a Belial Khan. ¿Cómo recuerdas cómo lo invocaban? ¿Cómo era la oración? Sí, eran oraciones como en forma de creos satánicas. En creor tú orabas. Sí. ¿Tú estabas consciente de lo que tú estabas diciendo o solamente pues leía lo que te habían dado? En el momento yo solamente leía, pero después fui aprendiendo, fui sabiendo lo que yo decía, fui enseñado por él mismo. ¿Recuerdas algo que te haya enseñado
ese Bueno, espíritu y lo que tú leías? sí, una de las cosas que él me enseñaba en lo que yo leía era que él me decía, eh, 21 divisiones, yo decía, yo 21 divisiones quiero abrir la compuerta del infierno. Yo 21 divisiones. Wow. Sí, te invoco a ti, Believer Can. Y decía esas cosas en forma de oración. Y cuando yo terminaba la oración, ya sentía que se me subía. Cuando tú dices que sentía que subía, para los que no entienden que son en otras culturas, que no están escuchando, era que ya ese espíritu demoníaco tomaba posesión de tu Posesión. cuerpo. Correcto. Ok. Y ahí cuando él tomaba posesión de mi cuerpo, me pedía cigarrillo, alcohol, el ron puro me lo pedía. Yo no puedo oler el olor a cigarrillo, pero él hacía que yo fumara. El espíritu te ponía, Belial Khan te ponía a fumar. Ok. Yo me fumaba hasta una caja de cigarrillo En un ratico. en un ratico. Me ponía nervioso. Hasta que ya me monté mi propio altar pequeño en la casa. Te independizaste ya. Sí, Ya no iba donde nadie, sino tú mismo un altar en tu casa. yo mismo, porque la persona que me enseñó me dijo, ya está listo para hacerlo. ¿Qué Entonces, tú comprabas para poner en ese altar? bueno, yo lo primero que compré fue... Y permiso, te hago esta pregunta porque hay gente que están en su casa y que dicen, mamá me regaló esto, mi tío me regaló esto, papá me regaló esto, una amiga, un amigo me regaló esto y no sabe qué fue lo que le regalaron. Ujú. ¿Qué tú compraste? Lo primero que yo compré fue la estatua, el musú, como le dicen, de Believer Can. Eso fue lo primero que yo compré. Ellos venden una estatua de Belel Khan. Sí, en Wow. todas las botánicas. Dios mío. ¿Qué más compraste? Compré velones de diferentes colores, rojo, verde, azul, negro, blanco. ¿Te exigía él ponerte algún pañuelo? Sí, ¿Qué color? rojo y verde. Sí, así es. Y él él me decía los momentos que tenía que perder el velón, que tenía que echar monedas, o sea, pesos, 5 pesos dominicanos. Oye, pero es bien miserable que son los demonios, porque ¿por qué no te pedía dólares? La miseria es una cosa grande, o euros. Así es. Sí. Y nada, y fui practicando eso. Me levantaba a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana, horas que son muy específicas para ellos. ¿Por qué son específicas? Porque esa es la hora, por ejemplo, a las 3 de la mañana, donde la iglesia también se levanta a orar. Y ellos mismos se levantan a hacerle la guerra a la iglesia. Y las 3 de la mañana, ese transcurso de las 3 de la mañana, donde se abre un puertón del mundo de la tiniebla. Haciendo la novena vigilia. Sí, y ahí yo invocaba con oraciones. Yo le decía, enséñame, porque yo no solamente quiero hablar contigo a través de una imagen, ¿A través de qué imagen tú hablabas con él? ¿A través de la estatua que de la compraste? estatua. Del musú, como le dicen. Sí. ¿Comprabas velones? ¿Alguna otra cosa que tú recuerdes que comprabas? Compraba las aguas benditas, compraba las colonias, fragancias románticas, cosas así que venden en la botica. Pero lo que yo siempre más hacía eran las oraciones. Y cuando yo le dije, enséñame a hablar contigo face to face, yo no quiero hablar contigo a través de eso. Cara a cara. Sí. Hasta que fui enseñado, fui sintiendo cosas. Y ese daba a sentir cuando estaba a mi lado. ¿Tú sentías que un personaje se ponía a tu lado? Sí. ¿Cómo tú lo identificabas que él estaba a tu lado? Él me soplaba los oídos. Wow. Sentía ese vapor caliente en los oídos. Y cuando él quería hablar conmigo, él me soplaba, me susurraba y me decía, quiero que me invoques. El mismo espíritu te lo pedía específicamente a un horario, estando en tu casa, estando en la calle o en todo tiempo. En todo tiempo. Cada vez que él quería hablar contigo, te pedía, yo quiero que me invoques. Sí. Y nada, pasaron los días, pasaron los tiempos hasta que yo comencé a trabajar en un bar como bartender. Okay. En ese bar comienzo a preparar todos los tipos de alcohol, de bebida. Ahí yo me volví un adicto al alcohol. Okay. A ese lugar llegaron 2 personas, 2 mujeres. Una también tenía un altar de Santa Marta y la otra tenía un altar de Anaísa. Cuando ellas se me acercan, una de ellas me dice, yo quiero que sea tú que me atiendas. Te dijo. Sí.
Y cuando yo la atendí muy bien, ella me dijo, yo quiero hablar contigo algo, porque tú eres uno de nosotros y yo quiero que tú me expreses algo que yo no entiendo, una de ellas. La Biblia dice que los demonios saben y tiemblan. Sí. Eso dice la Biblia. Wow. Y nada, comencé a socializarme con ella, me hice como la mano derecha, como amigo de ella. Y de la otra que tenía el altar de Anaísa, yo me hice novio. O sea, un novio oculto con ella. Yo vivía con ella. Y todo lo que ella practicaba, todos esos demonios también se me pasaban a mí. ¿Qué ella practicaba? Brujería también. ¿Qué tipo de brujería? Como de Anaísa, de amarre. Amarre, ¿a qué se refieren con Amarre es cuando una pareja quiere a alguien a la fuerza, obligado. Yo quiero que tú me hagas un vudú o una oración para que me amarre a esa persona, para que la traiga a mí. Eso lo hacían en el altar de Anaísa Pie. Sí. Sé que le llama en realidad Anaísa Pie. Anaísa. Ahí iban entonces para amarrar hombres Amarrar y mujeres. y mujeres. ¿Llegaste tú a ver algún caso en específico que recuerdes? Sí. ¿Qué viste? Yo vi cuando, por ejemplo, varios casos. Uno de ellos fue que a una pareja llegó una persona allí y le dijo, yo quiero que tú destruyas esa pareja. Y le llevó la foto, los nombres y le pagó un buen dinero a esa persona. Y ella dijo, ok, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo quiero que tú destruyas ese matrimonio y que esa persona caiga en miseria. Eso fue pidiéndoselo a Anaísa Pie, Correcto. invocando ese espíritu. Sí. Y pasaron el tiempo y así mismo fue. Destruyó la familia. Sí. Dios mío. Y nada, pasó el tiempo, ya yo estaba, que ya yo no me iba al altar directamente. Ya yo hablaba con él como estamos hablando usted y yo. Yo me iba para los montes, a invocarlo allí en los montes, en la oscuridad. Llegó un momento que yo caí en un éxtasis en ese monte. Dentro del monte. Sí. En ese monte yo vi muchas cosas. Ellos me llevaron a ciertos lugares en ese éxtasis. Ellos me dijeron, yo quiero que tú hagas un ritual donde te tomes una sangre de un animal. O sea, así como él te pidió, espérate, que eso está profundo, porque así como los cristianos subimos al monte, atención iglesia, a orar para buscar a Dios. Sí. O sea, tú subías al monte para hacer sacrificio a los demonios. Sí. ¿Qué animal mataste? Me acuerdo que el primer animal fue una gallina negra y me tomé la sangre. Te tomaste la sangre de una gallina negra. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? Eso era para subir de rango, de escalón. Para escalar más alto. Más alto. A nivel demoníaco. Sí. Para allá, cuando yo hice eso, entonces comencé, ya yo podía trasladarme en espíritu. Yo en mi casa hacía una oración, invocaba a los demonios y 2 demonios cuidaban de mi cuerpo. ¿Tú recuerdas la oración que hacías? Sí, era una oración a Belibecán de protección, de que ellos guardaran de mi cuerpo. Yo le daba orden a esos demonios. Tú lo ordenabas a los demonios. Sí. Entonces Belibecán me venía a buscar. Dame un segundo, porque esto es algo que es bíblico. Óyeme por qué. Los ángeles están para obedecernos a nosotros. Los demonios, en su gran mayoría, son ángeles caídos porque se rebelaron en contra de Dios y no tienen autoridad sobre nuestras vidas a menos que nosotros le otorguemos ese permiso. Entonces, en este caso, wow, lo que tú estás hablando es bíblico. Tú le ordenabas a los demonios que cuidaran tu cuerpo. ¿Y qué pasaba contigo? Entonces, cuando yo salía de mi cuerpo en espíritu y me iba con Belibecán, él me llevaba a lugares específicos para atacar a personas que le estaban haciendo la vida imposible a él. Belial, el espíritu te decía, vamos a salir, o cuando tú lo invocabas, él se apoderaba de ti y te llevaba a los lugares. Sí, en el espíritu. ¿Qué tipo de personas él entendía que le hacían la guerra? Como cristianos, gente que decían yo soy pastor, yo soy un profeta, yo soy un evangelista. Gente que los reprendían a él, pero no tenían la autoridad para reprenderlo. Y yo le decía, pero ¿por qué tú me llevas a esos pastores? Y me decía, porque ellos están reprendiendo algo que ellos no conocen. O sea, que había pastores que reprendían y el espíritu te decía que ellos
no, no le conocían. No. Y uno de ellos fue que él me asignó algo que para mí me causó dolor. Y fue cuando en ese entonces mi pastor, donde yo crecí ministerialmente, él me dijo, yo quiero que tú lo mates, que tú vayas y lo mates. O sea, Belial del Can, el mismo demonio, te dice que él quiere que tú vayas y mate a tu pastor. Sí. Cuando yo dije, pero no me pida eso, porque aparte de que es mi pastor, es mi familia, es mi tío. O el pastor, el quien era tu pastor, o sea, cuando tú hablas de tu pastor, es la iglesia donde tú te congregaste de los 17 a 19 años y luego tú regresas a la brujería por aquella mujer que te involucras con ella, te presenta a la prima y ahora te está pidiendo que mates al pastor. Correcto. Cuando yo acepto, le digo sí. Belial del Can. Correcto. Eso te lo pedía el demonio, el espíritu Belial del Can, que mataras al pastor. Sí. Cuando yo fui a hacer la asignación con él, cuando yo estaba llegando a su casa, no pude penetrar porque había 2 ángeles. Y los ángeles que estaban en la puerta me dijeron, devuélvete. ¿Tú fuiste en espíritu o en carne? En espíritu. ¿Y cómo él te decía que lo mataras en espíritu? Era algo como cuando él estaba poseído en mí, él iba a dejar caer algo sobre él, pesado, mientras él dormía. En espíritu. En espíritu. Mira, aquí por eso quiero hacer una pausita por el hecho de que tengo que, lo que estás hablando, llevarlo al ámbito bíblico. La Biblia establece que cuando, por cierto, Jesse va a buscar la ofrenda donde el general Naamán en el libro de Segunda de Reyes, Eliseo le responde y le dice, mi espíritu estuvo allí contigo. Escuchen lo que él está hablando, porque lo que él está enseñando es para que la iglesia sepa y vea de dónde proviene todo esto. O sea, Belial del Can, en este caso, tú estás operando, pero en el área errónea, equivocada, con los demonios. Y Belial te lleva en espíritu para que mates a tu tío. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, cuando yo llego a la puerta, 2 ángeles que están ahí me dicen, devuélvete, porque te puede ir peor. Entonces yo me regresé al cuerpo, y cuando me regreso al cuerpo, que vuelvo a mi realidad, dijo, tú te estás volviendo loco, no me pidas cosas así. Cuando volviste a la realidad, que regresaste al cuerpo. Sí. A Belial del Can le dijiste eso. Le dije eso. ¿Y qué él te dijo? Él me dijo, tranquilo, que a su tiempo lo vamos a hacer, pero yo seguiré calándote. Y ya, mientras pasaban los días, los tiempos, llegó una persona al bar y me dijo, yo quiero hablar contigo. Y esa persona yo no lo conocía. Y me dijo, yo quiero que tú vayas conmigo al sur. Y yo le dije, ok, pues vamos. Él me lleva al sur, donde hay una senda bien oculta, donde hacen rituales satánicos, donde allí se sacrifican hasta niños. ¿Qué parte del sur estamos hablando? Eso es como los lugares casi llegando a Asua, por ahí, no sé si es el sur. O Casi llegando a Asua, si eso es el sur, yo estaba en Asua ahora. sí, por esos lugares. El que sabe dónde están, son lugares solitarios. Te llevaron a esa parte del país, casi llegando a Asua. Sí. ¿Qué sucede en aquel lugar? En aquel lugar, él me enseña cómo hacen los rituales satánicos para tú ser a escalar en una posición de brujo mayor. Y él me dice, mira, para tú poder llegar a ser brujo mayor, yo tiene que ser un pactar con Satanás. Tiene que beber sangre humana. Tiene que viajar al ti para beber sangre humana. Y pactar con sangre tuya con Satanás. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando yo estaba viendo eso, hizo sacrificios, incluso hasta niños estaban siendo sacrificados allí. Y yo le dije a él que yo no quiero todavía escalar a ese punto. Yo no quiero vender mi alma. Yo estoy bien como yo estoy. Yo estoy bien como Belial del Can. Déjame así. Pues nada, él me regresa nuevamente a Navarrete. Y comenzaron a suceder cosas extrañas en mi vida. Va, pero una pregunta, ¿llegaste a presenciar algún sacrificio humano? Sí, de niño. De niño llegaste a presenciarlo. De mujeres prostitutas que llevaban a los niños allí. Porque habían brujos que tenían hijos con prostitutas para quitarle niños. O sea, los brujos
O sea, tomaban mujeres que lamentablemente estaban dedicadas a la prostitución, que lo que quieres decirme era que provocaban que ellas quedaran embarazadas para tomar el niño Ujú. y sacrificarlo. Y sacrificarlo. ¿Qué sentiste cuando viste que sacrificaban un niño y cómo lo hacían? Yo sentí dolor. Me dolió porque yo no pensaba que yo iba a ver esas cosas. ¿Era un niño prematuro o era un niño que ya había nacido? Sí, un niño ya recién nacido. Dios mío. Y eso me causó dolor. Y yo lloré. Y me dijo, ¿por qué tú lloras? Porque si tú quieres hacer broma, tú vas a tener que pasar por todo eso. Y yo cuando presencié eso, como los niños le hacían una cruz al revés aquí y el triángulo, y le clavaban una espada que yo tenía específica para eso en el mismo corazón. Una fija, algo Sí. así se llama. Sí, en el mismo corazón. En el medio del santuario, del ritual. Ahí lo hacían, sacrificaban al niño. Sí. Y ahí, mientras sacrificaban el niño, subía el fuego. Y ese fuego ahí se presentaban en los demonios. Sí, se veían los demonios caminando ahí. Ahí podías ver lo visible, Sí. formalmente los demonios caminando. Y uno de ellos, me acuerdo yo que en ese entonces me miró y me hizo así. Y yo le dije que no. No quise acercarme. Te estaba llamando al lugar del sacrificio, Sí, el demonio. correcto. Pasaron los días, ya después que salgo de aquel lugar, comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Comienzo a sentirme depresivo. Comienzo como a perder todo. O sea, perdí el trabajo. Me endeudé muy fuerte. Y estaba en un momento tan depresivo que lo que sentía era ya decepción de mí mismo. Porque yo le dije, tú me metiste en esto y ahora tú me tienes en derrota, tú me tienes en miseria. Pues por el simple hecho de yo no obedecer, de yo matar a mi pastor. Y él me decía, es que yo no te estoy quitando nada. Tú mismo eres consecuencia de lo que tú hiciste. O sea, la consecuencia de... Para él, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué te daba a entender el espíritu a ti de Belial del Can que tú hiciste mal? De no matar a mi pastor. Por no matar al pastor, entonces él te llevó un momento, comenzaste a perderlo todo. Sí. Pero yo aún así seguía rotundo, negado a buscar al Señor. ¿Y tú llegaste a escuchar de algún brujo que logró matar a algún pastor? Sí. ¿Te llegaste a reunir con alguno que te dijo, mira, yo logramos matar a X pastor o a X cristiano? Sí. En accidente. Sí. Pastores que han sido avaliados y han sido accidentados porque un brujo fue asignado para eso. Porque son pastores que lamentablemente dicen conocer al Señor y no lo conocen. Usan la palabra. No tienen discernimiento de espíritu, no oran, no tienen una vida de intimidad con Dios. Así es. Y Belial del Can quería que tú mataras a tu pastor. Sí. Pero era imposible porque era un hombre consagrado al Señor. Y por eso cuando yo fui al lugar, los ángeles no me lo permitieron. ¿Cómo es tu relación luego de esto, con este demonio, con este espíritu inmundo? Bueno, es un demonio literalmente. Hay mucha gente que ora a Belial del Can, ora a Santa Marta, le ora a Anaísa, pero no sabe a qué demonios le están orando, a qué espíritu están invocando, qué es lo que están siguiendo. Y déjame decirte, hoy en día en las redes sociales hay miles de mujeres que tienen altares con Santa Marta y Anaísa, le oran y pidiéndole protección y que lo ayude y no sabe lo que están pidiendo. No sabe. ¿Cómo es tu relación con el espíritu de Belial del Can luego de que tú le desobedeces? Bueno, cuando estaba, como le dije, pedí todo, pero yo seguía pegado a él. Yo le decía, tú tienes que ayudarme. Y él me decía, bueno, si tú quieres que yo te devuelva las cosas, yo quiero que tú hagas ciertas cosas con gente que me están reprendiendo, cristianos. Y yo le decía, ¿pero cuáles? Él me enseñaba los puntos de iglesia que estaban secas espiritualmente. Se guiaban solamente por las emociones. El espíritu de Belial del Can. Sí. O sea, te llevaba a las iglesias
donde no había vida espiritual más que emocional. Háblame de eso. Físicamente yo iba a los lugares, a la iglesia. Me sentaba en los bancos, observaba y él me decía, mira el pastor allá, mira tal líder, mira fulano. Y yo decía, ¿por qué tú me lo muestras? O sea, porque ese pastor tiene a su esposa, pero se acuesta con 3 y 4 mujeres fuera del matrimonio. Ese líder, tú lo ves ministrando un altar, pero vive una vida, tiene falta de perdón, maltrata a su esposa en su casa, y por eso nosotros lo atacamos. Y yo iba a esos lugares, yo llevaba un polvillo y llevaba aquí la oración. Mientras yo regaba el polvillo y oraba, él me decía, en 3 días o en una semana, esta iglesia se va a cerrar. Él te decía. Sí. Y así mismo era. La iglesia se dividía y se cerraba. Se armaba un caos o descubrían al pastor o a los líderes de lo que hacían. Y destruían la iglesia. Sí. Entonces me llevaba a personas para atacarlo, para yo hacerle maldad. O sea, yo iba a su lugar en el espíritu, le movía la cama, le comenzaba a mover los platos a gente que decían conocer a Dios. Y yo le decía a alguna persona que tenía el acercamiento, le decía, no haga algo con la cual tú te puedas arrepentir. Y me decía, tú estás loco, tú no eres cristiano. Y yo decía, aparte que yo no sea cristiano, pero yo sé por qué te lo digo. No haga algo, no te metas en terreno desconocido que tú no sabes. Ya tú metías en la brujería, le decía a esa gente. Sí. Que no se metieran en terreno que no conocían. Exacto. Entonces, porque hay cristianos que lamentablemente invitan a otras personas, porque otra persona tiene autoridad, reprende, ellos quieren hacer lo mismo. Y van a los lugares, se meten en territorio donde Dios no lo manda y salen golpeados por los demonios. Dame un segundo, por favor. Mire, sí, los niños se salvaron, por favor. Los niños se salvaron. Esos niños de que si los sacrificaron porque son libres de pecado, no saben sobre este tema. Sí, se salvaron. No tienen pecado alguno. Sí, continuamos. Entonces, se entraban en territorios, gente cristiana comenzaban a reprender, los demonios le hacían la guerra. Y yo le decía a la persona y no me hacían caso, yo le decía, lo advertía y no me hacían caso. Pero algo que me llamó la atención, de que un pastor, que él decía, siempre hablaba mucho, predicaba, y él decía, yo vengo a reprender al espíritu de Anaísa, yo vine a reprender al espíritu de Believer Khan. Y él reprendía en campaña, pero pasó algo con ese pastor. Mientras él siempre en esa campaña reprendía, llegó un momento donde yo mismo fui asignado para ir a la puerta de ese pastor y tirar el polvillo. Y ese pastor cayó en derrota, en miseria, y perdió su vida ministerial. Porque se descuidó espiritualmente. Sí. Un descuido espiritual. Y pasaron los días. Ahí te enviaron que fuera físicamente y le tirara ese polvo en la casa. Sí. ¿Con qué preparaban ese polvo? Ese polvillo se preparaba de cosas naturales, por ejemplo, de flores, de la misma agua bendita, de los velones, cosas así. Cosas que se usaban de la misma naturalidad, de las matas, esas cosas. Y nada, y yo volví otra vez a tener la depresión. Ese espíritu de depresión comenzaba a arroparme. Hasta que yo le dije, ya yo me cansé de hacer todo esto, ya yo no quiero seguir. Yo me siento débil, yo me siento desgastado. Él me decía, ok, pero vamos, me enseñaba cosas, ya yo invocaba porque yo me acostaba con, a mí las mujeres, antes lo que se me hacía imposible con mujeres que yo me gustaba, con ellos se me hacía posible estar con ellas. Ya eso pasó ya en tu vida personal con lo que comenzó a suceder en tu cuerpo. Sí. Te llevó ahí Believer Khan a buscar, a tener mujeres que tú nunca tuviste. Que nunca tenía. Pero ya no me sentía satisfecho con esas mujeres, sino que yo invocaba a demonios para tener relaciones sexuales con los demonios.
sea, ya no te sientes conforme con acostarte con ella físicamente. Y en tu cuerpo comienza a suceder este tipo de cosas. Y ya tú comienzas a invocar los demonios para acostarte con ellos. Correcto. ¿Cómo tú hacías eso? Bueno, yo en mi casa hacía el ritual como de costumbre, la oración, y por su nombre lo llamaba. Uno de ellos era el espíritu de Lili. El espíritu de Lili. Ok. Sí. Es una mitología, tú sabías. Pero a la misma vez es algo más demoníaco Más demoníaco, para confundir la iglesia. para confundir, correcto. Y ya yo sentía la satisfacción, yo sentía literalmente cómo se me subía, cómo yo tenía las relaciones con ellos. Hasta que pasaron esos días, seguí en la depresión, me alejé de todo el mundo, me aislé, hasta que un día cogí para el puente Mano Patiño, que muchos lo conocen en Santiago, Los Caballeros. Ujú. Y allí yo me iba a lanzar. Yo me iba a lanzar para quitarme la vida. Y cuando fui a lanzarme, sentí una mano en mi pecho que me empujó para atrás. Pero eso sucedió después de que comenzaste a acostarte con los demonios. Sí, ¿Cómo te visitaban esos demonios a ti? literalmente. Ellos venían, me tocaban. Ya yo sentía cuando la cama se me hundía. Y yo lo sentía cuando ellos estaban a mi lado. O sea que yo te quiero hacer una pregunta un poquito profunda. Porque la gente habla de incubos y sucubos, que es a lo que se refiere usualmente, que también se entiende que es una mitología griega, Ujú. pero nos damos cuenta en la vida del ser humano que estos espíritus sí vienen y visitan tanto al hombre como a la mujer Correcto. y se acuestan con él. Nosotros tocamos ese tema hace ya como 1 año y pico aquí en la radio, y dado lo que me estás hablando me trae a memoria esto, donde tienen relaciones sexuales con las personas en sueños. Ujú. Y algunos literalmente, me ha tocado orar a mí por personas que los demonios le visitan. Sí. En tu caso, ¿tú pedías un tipo de demonio específico con la figura de un tipo de mujer? Sí. ¿Tú lo pedías, perdón? Sí. ¿O era el que quisiera venir? No, yo decía, yo quiero un demonio así, con imaginación de tal mujer que a mí me gustaba. Venían... Con la figura Sí, de la mujer que a ti te gustaba. correcto. Entre eso, ¿pediste alguna mujer famosa? Sí. ¿A cuál? Bueno, entre ellas yo pedía a esta cantante, la que se llama, es puertorriqueña ella, le dicen la diva. J-Lo. Sí. Pediste a J-Lo, un demonio con la figura de J-Lo, pero tú, wow. Yo pedía de alto calibre. Y nada. Y O sea, ya, le decía a los demonios, ven con la figura literal de esta mujer. ¿Y cómo se presentaban hacia ti ellos? ellos cuando venían me tocaban mi piel. Y me hablaban sensualmente, me hablaban en los oídos. Y yo decía, ok, yo estoy aquí listo para comenzar la acción. Se me subían arriba Te seducían. y me seducían. Ya tomaban dominio de mi cuerpo. Y nada, eso llegó la depresión. Una pregunta, discúlpame, porque quiero preguntarte, Sí, antes de que me hable de la depresión, ¿dejaban marcas en tu cuerpo estos espíritus? sí, ¿Qué tipo de marcas? Porque hay gente que no sabe, está durmiendo y a veces se levanta y no entiende por qué cada cierto tiempo, cada ciertos días. Te digo porque mi experiencia como pastor me ha tocado reprender bastante este tipo de cosas. Y en el altar ministrando, Dios me lo ha revelado muchas veces. Y te pregunto, ¿habían días específicos, horarios y marcas en el cuerpo? sí. Por ejemplo, me dejaban marcas como chupones, como le conocen, moretones Ujú. en mi cuerpo, aquí, en la parte de mi espalda, como si fuera una garra de una mujer cuando te aruña. Se me notaba en la espalda, Físicamente. físicamente, y a veces sentía dolor en mi cuerpo. Sabe que en el término de teología sistemática, que es lo que estudia la rama de ángeles y demonios, hay gente que dice es imposible. No, claro que sí es posible, porque la Biblia habla de que hay ángeles que se personifican, Ujú. toman la figura de una persona. Entonces lo que él está hablando es una realidad
conforme a la Biblia. Cuando lo que estudiaron conmigo en el seminario y han escuchado incluso las clases que he dado acá, saben a lo que me refiero. Que hay dentro de lo que es la rama de la angeliología, podemos ver que hay ángeles que sí se personificaron en la Biblia, que sí se personifican. Sí. Entonces, en este caso, esos demonios, porque obviamente son ángeles caídos, se personificaban y aruñaban tu cuerpo. Sí. ¿Cómo te sentías al otro día? Desgastado, sin fuerza. Un decaimiento fatal, fuerte. Aún hasta dolor de cabeza me daba. Y yo decía, pero ¿por qué que me siento tan débil? Y nada, y después que hacía eso, ya no me sentía tampoco satisfecho con tener relaciones. Ya me sentía decepcionado de mí mismo. Llegaron esos momentos de quitarme la vida. Varias veces, 3 veces intenté quitarme la vida. Ahí es cuando dice que vas al puente. Voy al puente, siento esa mano que me empuja, me pongo nervioso y me voy. La semana siguiente cojo un pulsón, como muchos le conocen, que es la de acero. Me subo a la azotea y fui a clavármelo en mi pecho. Y cuando fui a clavármelo, el pulsón se dobló, literalmente. ¿Fuiste a clavarte un pulsón? En mi pecho. O sea, un puñal. Un puñal. ¿De acero? ¿Era de aleta o regular? Acero, de aleta. Eso es increíble porque, David, con eso es que usan incluso para matar los animales, y al que cortan con algo, con un artefacto esto de acero, esa herida no cierra nunca. Nunca. Esa herida es la que no cierra nunca, nunca. Y cuando yo fui literalmente a clavármelo, el pulsón se dobló, el puñal de la punta. Y yo cogí y lo boté, nervioso. Y dije, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Ni la muerte me quiere. Ya sentía una depresión tan fuerte que me sentía que ni la muerte me quería. Luego pasaron los días, me fui a un monte donde yo practicaba la brujería. Allí cojo y me iba a ahorcar. Y cuando fui a ahorcarme, escuché una voz que me dijo, tú eres mi hijo y te he marcado con promesa para grandes cosas. Yo pensaba que me estaba volviendo loco. Ya en el momento que te estás ahorcando. Que me iba a ahorcar. Y cuando escucho la voz, yo dije, eso no son ellos que me están hablando. Eso es otra voz desconocida. Por segunda vez escucho la voz otra vez, que me dice lo mismo. Y yo, eso son cosas mías, eso son imaginaciones. Yo me estoy volviendo loco. Y por tercera vez me dijo, no lo hagas, porque tengo propósito contigo. Me fui llorando para mi casa. Y pasaron los días, ya me sentía que no valía la pena vivir. Dije que sea lo que Dios quiera. Comencé a recoger todo lo del altar, lo quemé. Literalmente todo lo quemé. Eso me trajo consecuencias. ¿Qué te pasó cuando quemaste el altar? Cuando yo quemé el altar, él mismo vino y me dijo, ¿qué hiciste? Prepárate porque ahora vengo en contra tuya. Ya estamos hablando de los demonios que anteriormente trabajaban contigo, lo que tú trabajas, con ellos. Ahora ya el espíritu de Belieder Khan te dice a ti, vengo en contra tuya. Una preguntita, ¿a qué se dedica ese espíritu de Belieder Khan? Ese espíritu tiene diferentes facetas. Por ejemplo, el que es incrédulo, que no sabe, que lo ven como un ángel bueno, ángel protector, como le llaman. Ese espíritu, cuando la persona va a consultar con él, mientras él está diciendo cosas bonitas a la persona, porque le dice toda la persona, todo lo que escuchó de esa persona en el secreto. Porque los demonios no saben lo que tú piensas, pero sí escuchan lo que tú hablas en el secreto cuando lo declaras. Y él le decía a la persona todo lo que estaba pasando, la persona se emocionaba y le decía, te voy a dar esto, date un baño de aquello, dame tanto. Pero dentro de uno, el demonio decía, yo quiero sacrificio de esa persona, yo quiero matarlo, yo quiero traerle miseria. Y ese espíritu, cuando le gusta la sangre, cuando él quiere sangre, suceden cosas de muerte. Por ejemplo, en Navarrete, él opera fuertemente, porque hay muchos altares allá. En Navarrete. Sí. Y allá, cuando él quería
sangre, muchos jóvenes perdían la vida en accidentes. Y aparte de eso, de él provocar muertes, también él pone a la gente que vive en miseria, lo pone depresivo, lo acarrea maldiciones generacionales que la gente no sabe cuando van a consultar donde un brujo, lo que ellos van a acarrear a su vida. Wow. En el momento ellos lo satisfacen a la persona de lo que ellos quieren, pero eso se lo retoman ellos para atrás, se lo van quitando. Wow. Y eso acarrea maldición, tanto como físicamente, salud, le ponen una enfermedad, tanto como monetariamente, en diversas cosas. Diversas cosas. Entonces tú dijiste, pensaste, ni la muerte me quiere. Ni la muerte me quiere. Y llegó un momento que yo dije, Señor, ya. Había una actividad en la iglesia que era con el apóstol Noel Santiago, me acuerdo. Sí, un gran hombre de Dios. Yo fui, ya era el tercer día de la actividad, yo fui el tercer día. Uh-huh. Y yo fui y me senté atrás en el último banco. Y cuando él comenzó a hacer el llamado de salvación, él dijo también las personas que se apartaron, que necesitan reconciliarse con el Señor. Y la persona que estaba a mi lado me dijo, oye, ve y reconcíliate con el Señor. Y yo dije, no, yo me voy para mi casa. Uh-huh. Los demonios me decían, vete. Tú no puedes estar aquí. Pero cuando me iba a parar, Dios usó al apóstol Noé Santiago. Y él dice, aquí hay un joven que es de la casa, pero se apartó. Y está atado a la brujería. Y yo dije, ¿cómo? Ese soy yo. Yo me paré de ese banco y llegué allá al altar llorando. Y ahí él me oró, me habló y me reconcilié con el Señor. Salí de allí gozoso, según yo gozoso. Me llama mi amiga, cuando ese entonces era mi amiga, compañera de altar, y me dice, ¿dónde tú estás? Y yo le dije, yo voy para mi casa. Me dijo, coge para acá que yo estoy en el bar esperándote. Ya reconciliándome, cojo para el bar con ella, me voy para otra discoteca y ahí nos vamos de rumba. Cuando salgo de la discoteca, en eso de las 2:30 de la mañana, casi a las 3, viene un carro y me choca. Yo tenía una pasola y un carro me golpea. Yo caí, era un tramo solitario, yo caí en un monte, tirado, no supe de mí. Wow. Cuando me levanté tembloroso, llorando, sentía mi sangre correr por todo mi rostro y escuchaba la voz de los demonios. Me decía, tú te vas conmigo porque a ti tú no perteneces a nosotros. Y se burlaba. Se burlaban los demonios cuando estuviste en el accidente. Sí. Y yo lo escuchaba. Y Believe Khan vino y me dijo, tú eres mío y te llevo conmigo. Y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Yo no perdí conocimiento de mí mismo. Tenía esto aquí, la mandíbula torcida, mi brazo se torció así y perdía mucha sangre. Yo estaba buscando la pasola y la pasola estaba a mi lado y yo no la veía. Estaba inconsciente por el golpe. Sí. Y lo único que dije, llorando, dije, Señor, si tú me amas, por lo menos llévame a un hospital. No me dejes morir aquí. Ay, clamaste a Dios. Sí. Todo esto tú entiendes que es la consecuencia por haber destruido el altar. Destruido el altar. Tomaron represalia en mi contra. Y llegué al hospital, no supe cuando llegué quién me llevó. Yo digo que fue los mismos ángeles de Jehová. Porque llegué mi pasola, no supe cuando llegué. Los médicos me preguntaban, ¿cómo te llamas? Yo les decía, yo no sé.
Inconsciente. consciente. ¿Quién te trajo Dios? Yo no sé. Aquí no hay nadie conmigo. Y Satanás no se quedó tranquilo, porque esa misma noche me curaron, me, me enderezaron mi mandíbula, mi brazo, me inyectaron, me limpiaron, me pusieron muchas gasas. Y la persona, el médico me dijo, ¿te puedes ir para tu casa? Y yo dije, pues yo no me podía así. Yo no podía hablar, yo le hacía la seña, yo no me podía así. Y me despacharon. Yo llegué a mi casa. Y cuando pasaron los días ya todo agolpeado, estaba bien depresivo porque no podía hablar, no recordaba nada de mí. Todo lo que comía era con sorbete, era todo líquido. Llegué a pesar de 130 libras, llegué a pesar 80 libras. Wow. Hay muchas personas que me veían y me dijeron, ¿tienes sida? Por la forma que adelgacé. Y allí, mientras yo estaba en la cama, los demonios iban y me visitaban. Y me decían, venimos a matarte. Tú no perteneces. Pero por otro lado, escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía, tú eres mi hijo y tengo propósito contigo. Santo, gloria a Dios. Escuchaba dos voces y yo lloraba. Y cuando fui recordando, fui memorizando las cosas, Dios me trajo memoria el accidente. Y fui clamando a Él, le dije, Señor, yo no quiero ser esta persona inútil. Haz de mí como tú quieras, porque ya no quiero ser igual. Todo esto, el accidente, los demonios luego toman represalias porque te niegas a seguir sirviéndole. Sí. Y wow. ¿Cómo fue tu vida en el momento que te ves en el accidente? Llegas a tu casa. ¿En algún momento pensaste, después de haberle servido a Dios y estar en una iglesia, caer en brujería? No. ¿Nunca pensaste en las consecuencias de esto? Nunca pensé que eso podía acarrearme a mí. El simple hecho por una imposición de mano a la edad de mis 6 años. No sabía que ese brujo, cuando me tocó, me iba a imponer y traspasar esos espíritus. Y la Biblia habla bien claro. Mira, la iglesia, por no tener la educación o querer tomar la educación fundamental. Bueno, ustedes saben que aquí en la casa yo no permito eso. Aquí en la iglesia yo no permito que alguien esté ministrando y que esté todo el mundo poniendo la mano encima. La gente no consulta a Dios y cuando llega alguien a ministrar a su iglesia, inmediatamente dice, yo voy a pasar para que oren por mí, pero tú no preguntas qué condición espiritual está esa persona. Mira lo que dices, que tú ibas físicamente y los demonios te llevaban a ver qué iglesia estaba fría y cuál no. ¿Y cuál no? ¿Qué hace, qué siente Jorge cuando está allí y ve que los demonios luego del accidente quieren tomar su alma y llevársela? Pero al mismo tiempo, Jorge tiene una batalla interna porque quiere servir a Dios. Sí, tenía esa batalla interna. Yo decía, dentro de mí yo decía, yo no me quiero perder. Yo no quiero que mi alma perezca. Yo no quiero que lo que Dios me había prometido, lo que un día Dios me habló, se pierda por el simple hecho de yo desobedecer y apartarme de los caminos. Y por eso en ese momento allí clamé a Dios. Y las palabras fueron, si tú me amas, por lo menos no me dejes morir aquí. Le dijiste eso a Dios. ¿Qué sucede luego de eso? Luego de eso, como le dije, comencé a sentir una paz interna, en la cual por años venía buscando en el mundo de la brujería, en el mundo del alcoholismo, y no la encontraba. Comencé a sentir esa paz interna
que antes yo le tenía miedo a la muerte, pero en ese momento no le tenía miedo por esa paz que me arropó. Wow. Y pasaron los días y como le dije, Dios, el Espíritu Santo me seguía ministrando, seguía fortaleciendo mi vida y me decía, tú te vas a parar de ahí y yo voy a cumplir mi propósito en ti. Comencé nuevamente, ya después de los 2 meses del accidente, nuevamente entro a la iglesia, entro en una etapa de liberación muy fuerte, Sí. muy fuerte. Ese espíritu no me quería soltar, porque él pensaba que yo era su hijo, que yo era de su propiedad, y él no me quería soltar, hasta que pasaron fuertemente mucha liberación en la iglesia. En ese transcurso yo duré 8 meses. A los 8 meses me sale el viaje para acá. 8 meses luchando para ser libre. Sí. Antes de venir para acá, pensaba que había hecho libre por completo. Que había sido libre por completo, ok. Ya a los 8 meses, en el 2018, llego aquí a los Estados Unidos. Me congrego al mes siguiente, me congrego a una iglesia. Allí estoy creciendo ministerialmente, estoy fluyendo, me toman en cuenta para hacer cosas de drama, cosas así. Me ponen un líder que me ayudó mucho, bastante, que se llama Robin Aquino. No sé si usted conocía el que antes le decían Moreno Negrón. Sí. Él era mi líder. ¿Él es cristiano? Sí, ahora es cristiano. Canta para el Señor. Wow, merenguero era, Sí. era él. Sí. Todavía canta para el Señor ahora. ¿De los Alcómodos ahí? ¿Ah? Está un pájaro malo. Sí, sí, eso es de los Alcarrizos y Pantoja. Ellos Sí. tocaban eso. Sí. Y él me ayudó mucho. Me ayudó bastante. Yo pensaba que verdaderamente estaba libre de eso. Ujú. Pero me faltaban cosas. Todavía habían cosas en mí que eran muy... Tenía falta de perdón. Tenía rencor en mi corazón. Hasta que pasaron los tiempos en el 2019. Conozco ahora a la que es mi esposa. Fui a conocerla. Y cuando llego a la iglesia, Dios le muestra al pastor. Me dice, yo tengo que orar por ti. Porque te falta una liberación muy fuerte. Eso te dijo ese pastor. Sí. Y yo le dije, ¿cuál? Que todavía tú no eres libre del principado de Libercam. Porque Dios me lo reveló. Cuando él oró por mí, la sinceridad fue así, honestamente. Comencé, él le decía al pastor, yo no voy a salir del cuerpo de él. Y fue una liberación muy fuerte. Y en ese entonces fui libre. Comencé a ver las cosas nuevas de Dios. Vuelvo aquí a los Estados Unidos. Ya con futuro de casarme con mi esposa. Vengo, comienzo a trabajar. Estoy consagrado para el Señor. Y nada, vuelvo después a los 8 meses, a los 6 meses, vuelvo a República Dominicana a casarme con mi esposa. Ujú. Me casé, yo fui por 9 días. Cuando ya tengo un mes aquí, sentí frialdad con mi matrimonio. Sentía que se estaba destruyendo mi matrimonio. Porque él me estaba haciendo la guerra. Del líder camp. Y me decía, voy a destruir tu matrimonio, voy a hacerte la vida imposible. Ya tú siendo cristiano, luego de que el pastor ora por ti y eres libre. Sí. Totalmente ahí te diste cuenta que ya eras libre. Era libre. Entonces ahí viene Belier del Can y te habla nuevamente. O sea, y tú logras reconocer su voz. Yo llego a reconocer su voz porque cuando tú sales de ese mundo tú sabes, identificas cómo son ellos. Entonces cuando él vino
En una ocasión yo estaba en mi cama y sentí cuando me golpeaban la cama. Y yo dije, esto no es el Espíritu Santo, esto es Él que viene a atacarme. Comencé a una frialdad matrimonialmente hasta que me descuidé nuevamente en la oración, me descuidé en la lectura, vino un descuido de frialdad espiritual. Y junto a mi hermano, la esposa de él tiene una prima, yo la conozco, y comenzamos a socializar. Yo la atraía, ella me atraía a mí. Pasaron solamente en ella, conmigo pasaron besos solamente, pero estaba siendo influenciado, no poseído, sino influenciado por Believer Khan, que me decía, dile a tu esposa que tú te acostaste con ella, que tú viviste con ella, cuando no era así. O sea, una mentira la quiso disfrazar a base de una verdad. Yo llamé a mi esposa y dije, yo no te quiero, soltemos esto, yo te voy a poner divorcio, ya yo tengo otra mujer, yo me acosté con ella, la destrocé fuerte. Pero cuando hay una mujer que es sabia, que sabe edificar su matrimonio, ella dijo, yo no voy a dejar que el diablo robe mi matrimonio y destruya mi matrimonio. Ella oró mucho por mí. Pasaron 2 meses así, yo indiferente con ella, hasta que le pedí perdón. Le pedí perdón a ella fuertemente. Y le dije, perdóname. Y le conté la verdad. Le dije, mira, yo sí compartí con esa mujer, pero nunca tuve relaciones con ella. Fue una mentira. Perdóname. Le dije a mi líder Robinson, le dije, quiero que usted me lleve mucho en sus oraciones. No me suelte, por favor, porque tengo batalla fuerte. Tengo muchas represalias de ese mundo. Y nada, y fui afirmándome, fui entrándome con Dios, orando mucho. Yo me reconcilio con mi esposa, Dios restauró mi matrimonio. Fue difícil la batalla, pero me refugié en el Señor. Y le dije, Señor, nunca me suelte, porque quiero apegarme más a ti. Y pasaban cosas en la iglesia que me desencantaban, porque a veces hay líderes que te ven fluir, te ven crecer y te quieren meter el pie, te quieren pisotear para que tú no fluyas, para que tú no crezcas, te quieren cortar las alas. Y yo le decía eso a mi líder, yo le decía, ¿por qué que hay personas así, tan malas, dentro del evangelio, que no quieren que tú crezcas? Ya eso en la iglesia. Sí. Pero luego llega el momento que te afirmas en el Señor firmemente. ¿Cómo logras afirmarte en Dios? Nuevamente comienzo a tener esa relación con Dios en la oración, buscándole en su palabra, en ayuno. Comencé a entregarle cosas que estaban dentro de mí que me hacían flaquear. Le decía, Señor, mira, te la entrego a ti, porque antes yo luchaba con mi fuerza. Y le dije, vivifícate en mí, revélate en mí, manifiéstate en mi vida. Wow. ¿Qué mensaje le das a esas personas que tienen un altar para Santa Marta, Anaísa, Beliel del Can, San Elías, Varón del Cementerio? Hay personas que dicen ser cristianos, que son cristianos y no creen. No creen. Porque a cada espíritu se le otorga un nombre conforme a la cultura de la nacionalidad. Correcto. A donde se encuentra. ¿Entiendes? Entonces, para una persona hablar de esto, tiene que conocer muy bien el mundo espiritual. Uh-huh. Y a veces yo escucho gente hablar y digo, bueno, yo respeto su opinión, pero si usted no ha tenido esa experiencia con Dios espiritualmente, usted no va a entenderlo. Yo he estado en países que me ha tocado reprender espíritu y he escuchado a Dios darme nombres raros y extraños de demonios. Y yo, ¿qué es eso, Señor? ¿Y qué espíritu es este? Y Dios me ha dicho, bueno, ese espíritu, el que tú conoces en República Dominicana, en tu país, bajo este nombre, uh-huh. Pero aquí es el mismo espíritu con este nombre. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué mensaje le das a esas personas? Yo le exhorto a esas personas que creen que
que lo que tienen en su casa creen que es de bendición, creen que para edificación, esos altares que ellos le tienen a estos demonios. Pero yo vengo a exhortarte y a decirte, eso no es así. Porque tú estás acarreando maldición para tu vida, estás acarreando maldición para tus hijos, enfermedades para ti y para tus hijos, y posiblemente la miseria te puede alcanzar y aún hasta la muerte. Y a muchas personas que no creen en esto, que son incrédulas, hoy vengo a decirles que esto verdaderamente existe. Y existe de mala forma. Mira, yo en New Orleans me tocó orar por una familia que ellos invocaban, ojalá y Carmelina algún día vea esto, Sisto, que le mando un saludo, gente que amo y respeto mucho en New Orleans. Y nos tocó ministrar una familia completa que tenía un altar al Divino Niño, un altar muy grande. Otros se lo tienen a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Altagracia. Y entienden que ese tipo de cosas, por eso te preguntaba qué tú ponías en el altar al principio de la entrevista. Porque hay gente que toma artefactos que le regalan y no saben a quién le dedicaron eso. Correcto. Y para qué se dedicó esas cosas que le regalaron. Entonces, a los pastores. A los pastores les digo que primeramente conozcan a Dios y que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Y que no se entren a muchos líderes, a pastores, a cristianos que nos están escuchando, que no se entren en terreno desconocido, que no han vivido, que no tienen el conocimiento. Si Dios no te manda a un lugar, no vaya, solamente por tu ego o por tu propia concupiscencia. Porque si tú vas a un terreno desconocido en el cual Dios no te mandó, tú puedes acarrear maldición para tu vida o te puede causar la muerte a ti. Y eso trae muchas represalias. Gente que no saben que llegan a un lugar, por eso al ministro que llega a un lugar, por ejemplo en el caso de usted, que Dios lo usó tremendamente en Asua, usted sintió una represalia muy fuerte. No, yo tuve una guerra terrible. El segundo día yo lo testifiqué. En los años que llevo de ministerio he estado predicando en muchos lugares y yo con todo el respeto lo digo. Si Dios no me hubiese enviado a Asua, a ese lugar, yo no estuviera aquí sentado. Correcto. Porque lo que yo viví la segunda noche, que va a salir pronto ya el video, ahí lo van a ver. Yo me tiré de rodillas en el altar, en la tarima, y lo único que le dije a Dios fue sana nuestra tierra, porque percibía un asunto demoníaco tan fuerte y me tuve 4 días con fiebre. Bien, pero fiebre a nivel de 41.5, que es para que te dé un infarto del corazón, y bien mal me sentía. Y en esos 4 días, la batalla en la noche que yo veía era que me estaban haciendo brujería. Yo lo testifiqué cuando regresé de Asua. Sí. O sea, hay terrenos que... Recuerden que en la Biblia ocurre un episodio con 2 jóvenes y se le dice bien claro. Los demonios le dicen, a Cristo y a Pablo conocemos, pero a vosotros no. No lo conoce. Porque fueron a un lugar donde no fue que Dios lo envió. Correcto. Y la iglesia tiene que aprender a respetar el mundo espiritual. Si Dios no te envía, por más autoridad que te tenga, si Dios no te envía a un lugar, no vaya, No evita vaya. situaciones. Correcto. Y es muy importante saber, como usted dice, cuando Dios te manda a un lugar, tú vas a recibir muchas represalias, porque hay personas que creen, no, a mí no me pueden atacar. Claro. Pero si Dios te mandó, Dios te va a respaldar. Tú no vas a estar solo en aquel lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un lugar donde hay tierra seca, árida, que hay brujos que están unidos en contra de lo de Dios, y a una iglesia que lamentablemente está desunida, no están de acuerdo, están en competencia, los demonios operan más fuerte. Porque donde hay división, el Espíritu Santo no mora. No puede habitar. Y yo le exhorto a la gente que esto no es los pastores, esto no se trata de competencia. Eso se trata de usted tener una comunión con el Espíritu Santo y de que usted sepa y escuchar y discernir la voz de Dios. Si Dios te manda a un lugar o no. Wow. Para que después no te lamentes. Personas que son cristianos que caminan por las emociones, no caminen por emociones. Caminen por directriz y la revelación del Espíritu Santo, porque hay terreno, yo no puedo, al menos que Dios me manda, yo conociendo, porque yo viví ese mundo, pero yo no puedo ir a un altar a reprenderlo si a mí Dios no me manda. Eso es palabra clave y eso. Y yo salí de ahí.
pero yo no puedo hacer algo que Dios no me manda a hacer. Saliste de la brujería, le estás diciendo a la gente, si Dios no me manda a orar en un lugar donde hay un altar, yo no voy. No voy, porque eso me puede acarrear una maldición o un peligro o una consecuencia. Dios mío. Y a la gente le digo que tenga cuidado. Usted siempre nos enseña a nosotros, a los hijos de la casa, que tenga cuidado de quién usted se deja poner la mano, porque la imposición de mano es muy peligrosa. Usted no sabe si ese ministro está consagrado o no al Señor, si opera para Dios o opera para el diablo. ¿Tú llegaste a escucharle a algún pastor o cristiano que diciéndose el predicador en ese mundo de brujería donde ustedes tanto oyeron cosas, al mismo tiempo era brujo? Sí, ¿Recuerdas algún caso para culminar? claro. Me acuerdo de una vez de un pastor que Siendo pastor de una iglesia cristiana, sí, al mismo tiempo era brujo. era brujo. Esa persona tenía una iglesia, él predicaba, la gente decía, wow, es un hombre de Dios. Pero en el ocultismo, en un lugar secreto, tenía un altar a Belibercán. Y yo llegué a ver y ellos me llegaban a enseñar, esos pastores así, que eran brujos a la vez, donde ellos salían del altar de la iglesia, se trancaban ahí y le decían a los demonios, sígueme usando, sígueme enseñando milagros, sigue haciendo en el pueblo, para que la gente crea que es Dios y no es Dios. Personas que están predicando una palabra y son brujos y se están beneficiando del pueblo y están atando al pueblo y el pueblo está ciego. Cuando no hay discernimiento en un lugar, el pueblo perece. Cuando no hay conocimiento. Wow. Y hay que tener mucha cuenta porque no todo el que dice ser del Señor no es de Dios. Dios mío. Bueno. Jorge, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. La verdad es que hay que orar mucho dentro de la iglesia. Y sobre todas las cosas, pedirle a Dios que nos guíe. Sí. Yo he enseñado todo el tiempo en el seminario de la oración sobre todas las cosas y a mi iglesia, y desde acá lo he dicho de esta plataforma, más que el don de milagro, más que el don de profecía, más que el don de sanidad, más que la sabiduría. Lo más importante es el discernimiento de espíritu. Así es. Y exhorto a la iglesia, a nuestra juventud, a los pastores, a los ministros. Debemos de orar y ayunar para que Dios guarde nuestras vidas. Y aunque estemos luchando a diario con situaciones, como hablaba con un amigo al principio, hace como 2 días, 3 días atrás, y le decía que debemos de orar para que Dios nos fortalezca y que el Espíritu de Dios nos guíe. Instrumental, por favor, David. Y que el Espíritu de Dios nos guarde. Porque eso que hablabas en este tiempo, la iglesia necesita discernimiento de espíritu. Mucho. Más que cualquier otra cosa. Si Dios no está, las cosas no funcionan bien. Así es. Y la oración, el ayuno, son primordiales en la iglesia. Yo respeto a aquel que no cree en ayunar y orar, pero yo no he visto, en mi experiencia personal, ningún resultado de excelencia en la vida. David estaba ahí, por favor. Sí, en la vida de ningún ministro fuera de la oración y el ayuno y el silicio. Así es. El atacar la carne. Yo hablo desde mis vivencias, desde lo que he practicado y lo que me ha dado resultado en Dios.
necesitamos la oración. Así es. Necesitamos el ayuno. Necesitamos a Cristo como el centro de nuestras vidas para poder luchar contra todas estas cosas. Y asimismo, hasta 1500 personas que están conectadas hoy escuchándonos, les digo, si alguno de vosotros quiere entregarle su vida a Jesucristo, yo quiero que tú pongas en este live, yo quiero a Jesús, en un comentario. Cristo te ama. Quizás por año, aún yendo a la iglesia, has estado luchando con situaciones difíciles en la vida. Y dentro de la iglesia también estás enfrentando cosas porque le sigues orando a los santos. Sigue con ese crucifijo que te regaló mamá, que te regaló papá. Sigues guardando esa imagen del divino niño de Belié del Can, de Santa María. Y lo tienes en casa guardado ahí porque fue un obsequio que te dio papi, que te dio mami. Y tú no sabes de qué altar sacaron eso, ni dónde lo dedicaron. Por eso, si tú entiendes que aunque estás en la iglesia, necesitas reconciliarte con el Señor, escribe yo quiero a Jesús y vamos a hacer una oración públicamente. Cristo te ama. Jesucristo es la fundación de todo. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús te ama.